Comenzamos hablando sobre la pandemia de coronavirus para conocer cuál es la situación en la ciudad y en el departamento hoy día. Por eso nuevamente estamos en contacto con el doctor Juan José Mendoza, vocero del Hospital Samco, doctor Juan Milich. Doctor, muy buenas tardes. El Ministerio de Salud de Santa Fe confirmó ayer 47 nuevos casos en Villa Constitución. Buen día, Víctor. Es así, 47 casos en el día de ayer, de los cuales tenemos 188 activos, un total de 679 pacientes positivos de lo que va la pandemia, con 26 altas el día de ayer. Y lamentablemente, que por la provincia no sale todavía en el informe, nosotros ya tenemos que agregar 3 fallecimientos, lamentablemente. 2 que se produjeron en el sanatorio de nuestra ciudad, en el sanatorio Rivadavia, el día sábado una señora de 54 años de edad, el día miércoles un paciente de 73 años y en el hospital de Villa Constitución falleció un paciente que estaba en una unidad de terapia intensiva. Lamentablemente esto es lo negativo que tenemos que comentar hoy y, como siempre decir, el saludo afectuoso a los familiares de estos pacientes. Lamentablemente hay otros pacientes que han fallecido en estos días atrás en el hospital, pero dado que no tenemos la certificación del hisopado o que sean COVID, no los podemos incorporar dentro de los fallecimientos por COVID. O sea que poco a poco se irá aclarando esta situación y la provincia seguramente sacará el total de fallecidos en nuestra ciudad o la zona. Lamentablemente también tenemos que hablar de que los casos que hay en el departamento Constitución, tenemos en todo el departamento 15 nuevos pacientes en el día de ayer, y en las zonas cercanas, que siempre decimos localidades como Arroyo Seco, Pueblo Ester, Alvear, que son zonas cercanas, hay otros 13 casos más, lo que hace un total de 28 casos, que sumado a los 47 del día de ayer de Villa, tenemos un total para la zona de 75 pacientes. Yo siempre nombro toda esta zona aledaña a Villa Constitución, aunque no pertenezcan a nuestro departamento, porque siempre hemos sido, vuelvo a repetir una vez más, hospital de referencia y por tanto son pacientes que potencialmente podrían venir a nuestra institución. Lamentablemente el número de casos sigue creciendo o en una curva que no se puede pensar que va a ir disminuyendo. Lamentablemente Rosario ayer notificó 1.014 pacientes para un total en la provincia de 2.015 pacientes. Lamentablemente también por las informaciones que recibimos se habla de que Rosario en el sector privado estaría con una ocupación de camas en terapia intensiva de un 97%, lo cual habla de la problemática que puede surgir si los casos no logran disminuir. Claro. Y lamentablemente también dentro de lo que son las estadísticas, podemos decir que nuestro país está en el 5º lugar en 215 países que han notificado COVID, en cuanto a la capacidad de utilización de camas UTI. Es decir, que somos el 5º lugar en el mundo que tenemos más pacientes críticos internados en unidades de terapia intensiva. Como siempre yo digo, no son estos los mejores rankings que podemos tener y también estamos dentro de los primeros en mayores contagios, estamos en la mayor cantidad de pacientes por millón de habitantes. La verdad que es una situación compleja la que le ha tocado al país cuando pensamos que podíamos tener mucho más controlado esto, pero indudablemente todo lo que se puede hacer, todo el esfuerzo que se hace, es muy difícil para controlar esta pandemia que nos ha tocado lamentablemente en este 2020. Sí, doctor, lo escucho y reflexiono también. ¿Qué hubiese pasado si la pandemia hubiese comenzado en esta región del mundo en lugar de donde comenzó, ¿no? Porque recordemos que allá por el mes de marzo el gobierno nacional decía, menos mal que nos da tiempo a ver cómo se está desarrollando todo en Europa y nos va a tomar más preparados. Asimismo, los números dan miedo. Sí, realmente es una muy buena reflexión la suya. Si nos hubiese tocado desde el comienzo simultánea la pandemia con lo que fue Italia, España, Francia o China misma,
la situación en este momento hubiese sido mucho más tremenda y más dramática. Por eso la gente cuando pregunta, ¿fue útil el aislamiento o la cuarentena durante marzo y abril? Y yo creo que sí, porque nos permitió prepararnos desde el punto de vista de infraestructura, que no la teníamos preparada para una pandemia. No estábamos preparados los equipos médicos en cuanto a saber de qué se trataba lo que nos venía como patología o como enfermedad, y nos fuimos adaptando, y pese a que ha pasado ya mucho tiempo, ¿no? Que ya tenemos casi 7 meses desde el comienzo de la cuarentena en nuestro país, y mucho más pensando que ya llevamos desde el mes de febrero o enero, que ya se hablaba en China, otros dicen que de diciembre. Pero bueno, pongámosle que llevamos 10 meses de que comenzó todo esto en el mundo. Hoy por hoy todavía no tenemos tratamientos de certeza para los pacientes infectados con COVID, sobre todo los pacientes que son críticos. Por ahí los pacientes que son leves o moderados, tenemos algunas terapias o tienen la fortuna de tener una buena inmunidad y mejorar de la patología, pero lamentablemente todavía estamos viendo cuáles son los protocolos que mejor se ajustan a cada paciente. Y como lo hablamos ya varias veces, Víctor, lamentablemente esto lo vamos a saber cuando todo este termine, saber qué es lo que mejor anduvo, realmente. Sin dudas. Doctor, con relación a las personas que fallecieron en estos días aquí en nuestra ciudad, ¿algunas de ellas eran las personas, los pacientes por los que estaban gestionando plasma? Sí, efectivamente, creo que en el sanatorio, si no tengo mal la referencia, eran pacientes que recibieron plasma. Uno por lo menos seguro que lo recibió, el otro desconozco si llegó a tiempo el plasma para hacérselo. Pero lamentablemente también el tema del plasma es un protocolo de tratamiento compasivo, así se lo denomina, un término que por ahí no nos agrada cuando decimos tratamiento compasivo. Y volvemos a repetir por qué se denomina así esto. Porque hay una resolución que se tomó en el año 2013 en Helsinki, que a través de la Organización Mundial de la Salud se dijo: todo aquel paciente que tenga determinada patología y que los tratamientos que se le están instaurando en ese momento no dan resultado y en el cual se ponga en riesgo la vida, si hay algún tratamiento alternativo, se puede utilizar, y a esto se lo denominó tratamientos compasivos. Todos los tratamientos y protocolos que tenemos hoy en día tienen ese rótulo porque aún no tienen un respaldo de investigación certera de cuál es mejor uno que el otro. Lamentablemente, por ahí en las redes o en videos que se viralizan, hay mucha gente que promociona el tomar distintos tipos de medicamentos, los cuales no tienen un respaldo de investigación y de protocolo. Lo mismo que ahora que acá se habla mucho del protocolo del ibuprofeno inhalado, CEPROCOR, que es el Centro de Investigaciones que tiene Córdoba, con sus investigadores pusieron en manos del laboratorio Luar Profeno, así se llama, que es un laboratorio de alto prestigio en Córdoba, está autorizado como el único productor del ibuprofeno inhalado. Pero lamentablemente estamos escuchando que en varios lugares se está haciendo el ibuprofeno inhalado y no sabemos bajo qué respaldo o con qué supervisión o con qué aval desde el punto de vista de la ANMAT. Por eso tenemos que ser muy cuidadosos cuando se habla de esto, o lo mismo que los otros días escuchaba yo un audio de un veterinario que dice este médico veterinario que él había tomado la ivermectina que él tenía en su veterinaria y que venía en bidones de 2 litros y que él tomó tantos mililitros, tantas horas. Sí, que se curó. Así dice. Aparentemente. Pero bueno, eso es muy peligroso cuando se dicen esas cosas. No sé si usted tuvo oportunidad de escucharlo, Víctor, ese audio, que se repitió mucho. Yo lamento, no es de lo más agradable escucharlo porque es bastante, con términos demasiado groseros, como él lo plantea a esto, no le dio seriedad a esto, pero mucha gente lo escucha y de pronto va a querer ir a la veterinaria y comprar ese medicamento o se lo van a proveer y
y siempre tenemos los riesgos de las complicaciones de medicamentos que no están debidamente supervisados, debidamente expendidos como corresponde en farmacias o bajo una receta como corresponde y con el respaldo de un médico que lo avale, por supuesto. Claro. Entonces, no sé si será cierto, doctor, pero también escuché el rumor que en San Nicolás fabricarían el ibuprofeno inhalado y ya se habrían contactado con farmacias de Villa Constitución para poder comercializarlo. Así es, me parece que es así, su información es correcta, yo lo he escuchado también, pero lamentablemente o afortunadamente, no sé en qué rubro ponerlo, hay un solo laboratorio habilitado para fabricar el ibuprofeno inhalado, que es el laboratorio LUAR de Córdoba. Es un laboratorio que fue el que comenzó la investigación con ibuprofeno a través de colegas de Córdoba que están bajo el régimen de supervisión de estudios y experimentos, digamos así, de Córdoba con el CEPROCOR y juntamente con el CONICET. O sea que para hablar de seriedad diría que el ibuprofeno que podríamos llegar a utilizar nosotros, por lo menos en las instituciones hospitalarias, es aquel que viene de Córdoba. Tenemos nosotros un protocolo de uso de eso, tenemos un formulario que el laboratorio nos lo provee, a través de eso hacemos el pedido de la medicación y el laboratorio nos lo envía sin cargo, o sea, no tiene costo, solamente el costo operativo del traslado de la medicación que corresponda, y acá en nuestro hospital estamos evaluando la posibilidad de comenzar con este protocolo en el paciente que realmente requiera este tratamiento por Claro, pero directamente es una gestión desde el hospital hacia el laboratorio. No hay una farmacia de por medio. Llama la atención si no es de venta libre, ni tampoco lo puede comprar cualquier vecino al ibuprofeno inhalado, que haya farmacias que lo vayan a vender. Exactamente. El protocolo de uso tiene un régimen horario. Cada vial, se llama así porque es un vial para nebulizar, el que provee el Valprofeno, que es el laboratorio originario de producción de esto, tiene una determinada concentración en miligramos por cada vial, o sea, cada ampolla de ibuprofeno inhalado. Además, el laboratorio provee una especie de cápsula, digamos así, como si fuera la parte superior de un astronauta, lo que lleva el astronauta todo aislado. Bueno, tiene una máscara especial la cual trabaja con presión negativa y con un sistema de administración de los flujos para que el medicamento penetre en la mayor proporción posible y llegue hacia la parte del aparato respiratorio, que es el alvéolo, que es donde se hace el intercambio, donde ese medicamento actuaría haciendo, digamos así, una barrera para evitar la penetración del virus y que después, cuando pase del alvéolo hacia el interior de la parte vascular del pulmón, ahí es donde se desencadena el proceso inflamatorio tan negativo que tiene el enfermo de COVID. Simplemente más o menos eso, el gráfico es un poco más complejo, pero para que la gente lo entienda, el medicamento este lo que hace es una protección de la unidad funcional pulmonar que tenemos, que es el alvéolo, donde se hace el intercambio de oxígeno, la salida del dióxido de carbono cuando usamos el oxígeno. Por eso tiene un protocolo, un tipo de uso muy particular. De todas maneras, por ahí surgen experiencias de tratamientos que lo han hecho de forma casera, usando a lo mejor un nebulizador común, y probablemente hay gente que puede haberle dado resultado, y también eso nos queda la duda, como no ha sido supervisado, si el efecto fue por el medicamento, fue coincidencia o el paciente no tenía que complicarse más porque su inmunidad se lo dio. Por eso, yo digo siempre que esto es prueba y error, y solamente el transcurrir del tiempo nos va a demostrar qué es lo que mejor anduvo con este virus tan nocivo que nos ha tocado en mala suerte en esta pandemia 2020. Sin dudas. Doctor, ¿cuántos pacientes internados hay hoy en día aquí en la ciudad? Bueno, en el Sanatorio Rivadavia, entre la internación de piso más terapia intensiva, tiene 14 pacientes,
Nuestro hospital tiene 8 pacientes internados en la zona COVID. Ahora tenemos 3 pacientes en asistencia respiratoria mecánica, tenemos 3 pacientes más que están internados viendo su evolución y a la espera de la ejecución de los protocolos, y 3 más en la zona intermedia. No tenemos un desborde, como me preguntan siempre, qué número de ocupación de camas. No estamos todavía en una situación de desborde de la capacidad de atención, pero siempre viendo de cerca nuestras autoridades, tanto de dirección y vicedirección médica, que están día a día viendo el aumento de la contingencia de casos para ir preparando la mayor demanda de camas si fuera necesario. Pero doctor, bueno, entre las personas fallecidas que mencionó y las 3 personas fallecidas, ¿hay un paciente que estaba internado en el Centro Médico Rivadavia que falleció ayer? El día 29. El 29. El 29. Esa es la referencia que yo tengo. Uno el día sábado, que creo que si no me equivoco es día 26. Y después el día 29, el martes. 2 pacientes. Y un paciente que falleció en nuestro hospital el día de hoy. Bueno, doctor, lamentablemente las noticias siguen siendo preocupantes. He escuchado que en Buenos Aires, en algunos lugares, parece haberse amesetado o comenzar a bajar la cantidad de casos. ¿Es así? Eso lo que vemos nosotros, por ejemplo, en la cifra que muestra Gran Buenos Aires o que muestra Capital, también se ha visto en zonas cercanas. Yo estuve escuchando al intendente de Vicente López, que es un partido muy importante, en la cual también han disminuido muchísimo el número de casos y tienen bastante controlada la situación, pese a que también tienen una gran demanda de uso hospitalario. Yo creo que en algún momento se va a ir disminuyendo esto, pero lamentablemente el interior de nuestro país, en el cual estamos nosotros, estamos con el número creciente de casos. ¿Llegaremos al pico? Nunca lo podemos saber hasta que no veamos dentro de un tiempo cuando empiece a bajar todo esto. Pero indudablemente en algún momento esto va a ir disminuyendo y bueno, pero igual hay que continuar cuidándose extremadamente. Y vuelvo a repetir, incluso los que lo han tenido a esta patología se deben seguir cuidando, porque hay cosas que no sabemos aún de este virus, si deja una inmunidad duradera, si le da una protección total, si no hay posibilidad de reinfecciones, como se habla en otras partes del mundo. Por tanto, le pedimos a quienes hayan tenido la enfermedad con hisopados positivos que se sigan cuidando, que se sigan protegiendo y protegiendo a los demás, y que entre todos vamos a hacer esto con el esfuerzo que esto requiere. Muy bien. Muchísimas gracias, doctor, como siempre, por la gentileza y toda la información. Bueno, gracias, Víctor, y esperemos que podamos dar buenas noticias en el encuentro de mañana. Lamentablemente, las que hemos dado hoy no son las mejores. Bueno, un abrazo, doctor. Muchísimas gracias. Un abrazo.